Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Castro y en esta presentación voy a hablar sobre el Estado Federal de Panamá en 1855 y los tres intentos separatistas del Istmo de Nueva Granada. Este tema es importante para comprender el desarrollo político de Panamá durante el siglo XIX, ya que antes de llegar a la separación de Panamá de Colombia en 1903 ocurrieron diferentes acontecimientos relacionados con la búsqueda de mayor autonomía para el Istmo. Durante esta presentación voy a explicar primero el contexto histórico de Panamá en el siglo XIX, después las principales causas del autonomismo panameño y los tres intentos separatistas. Luego hablaré sobre el paso del separatismo al federalismo, la participación de Justo Arosemena y finalmente la creación e importancia del Estado Federal de Panamá en 1855. Panamá en el siglo XIX. Para comenzar, debemos conocer el contexto histórico en el que se desarrollaron estos acontecimientos. El 28 de noviembre de 1821, Panamá rompió sus vínculos políticos con España y logró su independencia. Después de independizarse, el Istmo decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia. La Gran Colombia está integrada por territorios que actualmente corresponden principalmente a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Principalmente tiene una característica muy importante dentro de esta organización que vendría siendo su posición geográfica estratégica. El Istmo se encontraba entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, por lo que era un punto importante para el comercio y el transporte, el tránsito interoceánico y la comunicación entre ambos océanos. Sin embargo, también existen problemas políticos. Panamá se encontraba bastante alejado del gobierno central, que estaba ubicado en Bogotá. Esta distancia, junto con los conflictos políticos que atravesaba la Gran Colombia, hizo que en el Istmo comenzaran a desarrollarse ideas relacionadas con una mayor autonomía. Por eso, para entender los acontecimientos posteriores, debemos tener presente que Panamá tenía una característica geográfica, económica y política particulares que influían en la forma en la que sus habitantes veían su relación con el gobierno central. Causas del autonomismo panameño. Ahora podemos preguntarnos por qué comenzaron a surgir estas ideas autonomistas en Panamá. Una de las principales causas fue la distancia del poder central. El gobierno se encontraba en Bogotá, muy lejos del Istmo, lo que dificultaba que las decisiones del gobierno central respondieran completamente a las necesidades de Panamá. Otra causa fueron los intereses económicos. Panamá tiene una economía relacionada con el tránsito y el comercio internacional debido principalmente a su posición geográfica. Precisamente, la posición geográfica era otro factor fundamental. El Istmo se encontraba entre el Atlántico y el Pacífico y tenía una importancia estratégica para las comunicaciones y el comercio. También estaban los conflictos políticos, las guerras y disputas internas entre la Gran Colombia y posteriormente la Nueva Granada afectaron directamente al Istmo y crearon periodos de inestabilidad. Finalmente comenzó a desarrollarse una identidad propia. Poco a poco se fue formando una consecuencia sobre los intereses particulares de los habitantes del Istmo. Por lo tanto, el autonomismo panameño no surgió por una sola razón. Fue el resultado de la combinación de los factores políticos, económicos, geográficos y sociales que hicieron que muchos panameños consideraran necesaria una mayor autonomía. Los tres intentos separatistas. Después de conocer estas causas, podemos hablar sobre los tres intentos separatistas del Istmo, que ocurrieron entre 1830 y 1841. El primero ocurrió en 1830 y fue liderado por José Domingo Espinar. El objetivo era separar el Istmo del gobierno de Bogotá y lograr el regreso de Simón Bolívar al poder. Sin embargo, Bolívar no aceptó la propuesta y Panamá terminó reincorporándose nuevamente a la Gran Colombia. Aunque fue un movimiento breve, representó uno de los primeros indicios del deseo de autonomía del Istmo. El segundo intento ocurrió en 1831 y fue encabezado por Juan Eligio Alzuru, quien proclamó nuevamente la separación de Panamá. Alzuru estableció un gobierno autoritario, lo que provocó oposición. Ante esta situación, Tomás Herrera lideró las fuerzas que enfrentaban a Alzuru. Finalmente, Alzuru fue derrotado y posteriormente fusilado, por lo que el movimiento terminó y el Istmo volvió a integrarse a la Nueva Granada. El tercer intento ocurrió entre el año 1840 y 1841 y fue dirigido por Tomás Herrera, en medio de una guerra civil en la Nueva Granada. Herrera proclamó el Estado libre del Istmo,
creando un gobierno propio y otorgando una mayor autonomía a Panamá. Este tercer movimiento fue diferente porque logró mantenerse durante aproximadamente 13 meses y tuvo una organización política más definida. Sin embargo, en 1841 el Istmo volvió a integrarse a la Nueva Granada. Aunque ninguno de los tres intentos logró establecer una separación permanente, fueron importantes porque demostraron el creciente deseo de autonomía política del Istmo. Además, estas experiencias dejaron antecedentes que posteriormente ayudarían a desarrollar una nueva propuesta, el federalismo. Del separatismo al federalismo. Después de estos intentos separatistas surgió la posibilidad política, el federalismo. En este momento, la pregunta ya no era necesariamente si Panamá debía separarse completamente, sino si podía obtener una mayor autonomía, permaneciendo dentro de la República. El federalismo es un sistema en el que un territorio pertenece a una nación, pero posee un grado importante de autonomía para administrar sus asuntos internos. Para Panamá esto significaba contar con un gobierno local, una administración propia y una mayor autonomía política, pero sin llegar todavía a una separación definitiva. Por eso debemos entender el federalismo como una alternativa entre dos posiciones. Por un lado, el centralismo, donde gran parte del poder estaba concentrado en el gobierno central, y por otro lado, la separación completa. La propuesta federal buscaba que Panamá pudiera administrar sus asuntos y defender sus propios intereses, pero continuando dentro de la República. Hablando de Justo Arosemena, este fue una figura fundamental en esta nueva etapa. Justo Arosemena fue un político panameño, escritor, jurista y estadista, además de uno de los principales defensores de la autonomía del Istmo. Su propuesta consistía en crear un Estado federal de Panamá dentro de Nueva Granada. En 1852, Arosemena presentó ante el Congreso de la Nueva Granada un proyecto relacionado con la Organización Federal de Panamá. Su objetivo era conseguir tres aspectos principales: la autonomía, la administración propia y la participación política, pero sin llegar todavía a una separación definitiva. Esto fue importante porque llevó las ideas autonomistas al ámbito político y legislativo. La propuesta de Arosemena ayudó a establecer las bases para que Panamá obtuviera una organización política diferente dentro de la Nueva Granada. Finalmente, estas ideas contribuyeron al proceso que culminó con la creación del Estado Federal de Panamá en 1855. La creación del Estado Federal. Después de este proceso llegamos a una fecha fundamental, el 27 de febrero de 1855. En esta fecha nació oficialmente el Estado Federal de Panamá. La creación del Estado Federal significó que Panamá obtuvo una mayor autonomía política y administrativa dentro de la Nueva Granada. Es importante aclarar que esto no significaba una independencia completa. Panamá continuaba formando parte de la República de la Gran Granada, pero ahora contaba con mayores facultades para administrar sus propios asuntos. Entre los cambios más importantes encontramos la existencia de un gobierno propio, autoridades propias, una organización territorial propia y una mayor capacidad administrativa. Por lo tanto, el Estado Federal representó un cambio importante respecto al sistema anterior, ya que permitió que Panamá tuviera una mayor participación en la administración de su propio territorio. Este acontecimiento fue un paso importante en el desarrollo político del Istmo y en el proceso de búsqueda de autonomía. La organización territorial. Además de los cambios políticos y administrativos, el Estado Federal también tuvo una organización territorial propia. Inicialmente, el nuevo Estado estuvo integrado por las provincias de Panamá, Veraguas y Chiriquí. Posteriormente, llegó a organizarse en diferentes departamentos, entre ellos Panamá, Colón, Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos y Fabrea. Esta organización territorial era importante porque permitía una administración más cercana a las necesidades de las diferentes regiones del Istmo. Es decir, la creación del Estado Federal no solamente significó tener una mayor autonomía política, sino que también estableció una estructura administrativa propia. De esta manera, Panamá podía organizar mejor su territorio y atender de una forma más directa a sus necesidades internas. ¿Cuál fue la importancia del Estado Federal? El Estado Federal de Panamá de 1855 fue importante porque permitió al Istmo obtener una mayor autonomía política y administrativa dentro de la Nueva Granada. Panamá pudo contar con autoridades y una organización propia para atender sus asuntos internos, fortaleciendo la participación de los panameños en las decisiones sobre su territorio. Además, representó un avance en el que el desarrollo de una identidad política propia y en la defensa de los intereses económicos y estratégicos del Istmo. Es importante recordar que el Estado Federal no significó la independencia de Panamá,
ya que el territorio continuaba formando parte de la Nueva Granada. Sin embargo, fue un antecedente importante de las posteriores aspiraciones autonomistas que se desarrollaron en Panamá y que con el paso del tiempo formarían parte del proceso que culminó con la separación de Panamá de Colombia en 1903. En conclusión, los tres intentos separatistas entre los años 1830 y el año 1841, junto con la creación del Estado Federal de Panamá en 1855, fueron acontecimientos fundamentales en el desarrollo político del Istmo. Estos movimientos demostraron el creciente deseo de los panameños de obtener una mayor autonomía y defender sus propios intereses. Aunque los primeros intentos no lograron una separación permanente, dejaron importantes antecedentes y fortalecieron la identidad política panameña. El Estado Federal representó un avance hacia esa autonomía, ya que permitió a Panamá contar con una mayor capacidad para administrar sus asuntos políticos y terminar dentro de la Nueva Granada. Por eso podemos entender que la separación de Panamá de Colombia en 1903 no fue solamente un acontecimiento aislado, sino que fue el resultado de un proceso histórico que se había desarrollado durante varias décadas. Los intentos separatistas, las ideas autonomistas y finalmente el federalismo fueron diferentes etapas en este proceso. Estos acontecimientos nos permitieron comprender mejor cómo Panamá fue desarrollando una identidad y una organización política propia que posteriormente coincidirían en la separación definitiva. Muchas gracias por su atención.